Bueno, buen día. En nuestra segunda clase sobre relatividad, esta vez empezamos con un doble homenaje, porque la imagen es un retrato de Einstein por George Gamow, o sea que es un homenaje al retratado, pero también es un homenaje al autor, una de las figuras más notables de la física del siglo XX, una máquina de tener ideas que normalmente no se tomaba el trabajo de desarrollar, sino que dejaba que desarrollaran otros, y que estamos hablando de cosas como inventar la biología molecular, o sea, ese tipo de ideas tenía este señor. Pero bueno, ahí está. No se lo conoce más por su trabajo como divulgador, que por supuesto es excepcional, y creo que somos muchos los que entramos al campo por los libros de esta persona, sobre todo los 30 años que conmovieron la física. Así que bueno, vamos a encarar nuestra segunda clase de relatividad y como les había dicho la vez pasada, la idea era invertir completamente el punto de vista. O sea, la vez pasada la pregunta era si las ecuaciones de Maxwell no son invariantes frente a la transformación de Galileo, entonces son invariantes frente a qué transformación. Y de esa manera uno terminaba encontrando las transformaciones de Lorentz. Esta vez vamos a tomar el punto de vista opuesto, vamos a tomar el punto de vista axiomático de que la naturaleza, o sea, de que el cambio de un sistema de un referencial inercial a otro es una transformación de Lorentz. Vamos a plantear eso en términos de una estructura matemática, que es el espacio de Minkowski, y simplemente vamos a deducir cosas a partir de el formalismo. O sea, esta vez el énfasis va a estar puesto en que aceptamos que un formalismo es correcto y simplemente vamos a ver cuáles son las conclusiones a las que nos lleva esa hipótesis. Entonces, bueno, el primer paso es lo habitual. En esta clase vamos a considerar que el espacio-tiempo es un espacio vectorial, es R4. Solo, ahí se me escapó el acento en TEC, solo nos vamos a ocupar de cambios de coordenadas lineales, o sea, cambios que respetan la estructura vectorial del espacio. Esto después, en relatividad general, esto va a cambiar y el espacio-tiempo va a ser una variedad, pero no necesariamente un espacio vectorial. Mu y nu son índices que van de 0 a 3, o sea, toman 4 valores, pero el primer valor es el 0. La coordenada 0 es CT, se agrega esta C para que las 4 coordenadas tengan unidades de longitud. Normalmente uno simplemente elige un sistema de unidades en el que C valga 1 y se olvida. Acá preferí mantener la C explícita para que sea más fácil comparar fórmulas relativistas con fórmulas no relativistas, y aplicamos la convención de Einstein, lambda mu nu x nu es lambda mu 0 x 0 más lambda mu 1 x 1, lambda mu, etc., donde lo que importa de la fórmula 2, por eso la escribí explícitamente, es miden los signos y sobre todo miden este signo, que es un signo más, y eso va a ser importante. O sea, en relatividad aparecen signos a los que hay que prestarles atención. Este es uno de ellos. Cuando uno escribe una contracción de un índice abajo y otro índice arriba, todos los signos son signos más. Así que simplemente con eso, que ahora quizás no se entienda muy bien, pero que van a ver más adelante que es una aclaración necesaria. Lo que sigue es la definición de un vector, y esto es algo que ya habíamos visto. Un vector contravariante, se escribe con un índice arriba, se transforma de la misma manera que se transforman las coordenadas. Y repito, estamos considerando, esto sería la derivada de x' mu respecto de x nu, pero fundamentalmente acá es una matriz de coeficientes constantes. Un vector covariante, en cambio, se escribe con el índice abajo, se transforma con la matriz inversa. Y esto ya había aparecido
la vez pasada, ¿no? Habíamos visto que el potencial, los potenciales de los campos electromagnéticos terminaban, lo mismo que la densidad de corriente, terminaban formando vectores covariantes, mientras que con las derivadas uno puede formar un vector fila que es un vector covariante. O sea, uno siempre puede pensar un vector contravariante y un vector covariante como un vector fila. Y puede generalizar esto al concepto de tensores. Un tensor es un objeto que se transforma como un producto de n vectores contravariantes, m vectores covariantes. Y de vuelta, la contracción, un índice contravariante con uno covariante, o sea, cuando tengo uno abajo y otro arriba, da como resultado una cantidad invariante, porque cuando yo lo transformo, acá debería haber una prima, la x, en la K le sale una matriz inversa, la X se transforma con una matriz derecha, las dos matrices se terminan cancelando y me queda lo mismo que tenía en el sistema de coordenadas original. O sea que esta es la importancia entonces de cuando uno va a usar la convención de Einstein, de fijarse que un índice esté abajo y el otro índice esté arriba, porque eso es lo que garantiza que la expresión que uno está escribiendo automáticamente va a ser invariante. O sea, la gracia de todo este formalismo es que no vamos a tener que estar chequeando a cada rato que las cosas que escribamos tengan invariancia relativista, porque el mismo formalismo nos lleva a que la tengan que tener si es que uno tiene la precaución de hacer las contracciones adecuadas. Y acá es donde empieza lo nuevo. O sea, hasta acá la definición de vector es la misma definición de vector que da Santaló. Ahora es lo que empieza lo nuevo. Este espacio vectorial, que es el espacio-tiempo, R4, además tiene una estructura pseudométrica. El pseudo no va a importar mucho porque no va a haber una estructura métrica contra la cual comparar. Y esto está dado por un tensor métrico, que es esta matriz, y acá es donde aparecen los signos. Ven que la componente menos, la componente 0, 0 viene con un signo menos. Acá les tengo que pedir una disculpa, porque Jackson usa la convención opuesta, le pone un signo más y menos en las coordenadas espaciales. A los físicos de partículas les gusta la convención que acá tiene un signo más, porque eso quiere decir que la energía de una partícula va a ser positiva, ya sea que uno la escriba como un vector, como la componente cero del vector covariante o la componente cero del vector contravariante. Para un relativista es inconcebible poner un signo menos acá, porque la parte de 3×3 de la métrica de Minkowski es la métrica inducida en una superficie de tiempo constante, y que la métrica inducida sea definida negativa no tiene ningún sentido. Entonces, discúlpenme, pero va más allá de mis posibilidades no usar la convención de la ecuación 6. Nosotros vamos a usar la convención donde el signo menos está en el elemento 0, 0 del tensor métrico de Minkowski, y la parte puramente espacial del tensor es definida positiva. Entonces, de vuelta, consideramos dos eventos en el espacio-tiempo que están separados por una distancia infinitesimal. Como el espacio-tiempo tiene una estructura vectorial, en realidad acá esto no importa. Estos podrían ser desplazamientos finitos y lo que voy a decir valdría exactamente lo mismo. Ambos entonces, como son diferencias de coordenadas, ambos son vectores contravariantes. Contraigo cada uno de los índices con un índice del tensor métrico que es 2 veces covariante, y como habíamos dicho, la contracción de un índice covariante con uno contravariante da un escalar. Y por lo tanto, esta cantidad
el intervalo de ese cuadrado, y ojo, miren este signo menos, ¿no? Por eso mi insistencia, fíjense este signo más, hay que tener cuidado cómo van los signos. Acá, efectivamente, acaba un signo menos, que viene de este signo menos. La cantidad 7, el elemento de intervalo, es invariante. Y acá viene entonces la segunda cosa importante. Habíamos dicho, bueno, este espacio-tiempo está dotado de un tensor métrico que tiene esta pinta, y la pregunta inmediata es, momento, pero la forma que tiene un tensor depende del sistema de coordenadas. Si yo cambio el sistema de coordenadas, este tensor se va a transformar, y acá va a aparecer una lambda a la menos 1 acoplada con el índice mu, y otra lambda a la menos 1 acoplada con el índice nu. Entonces no me digas, el tensor métrico tiene esta forma. Tiene esta forma, ¿en qué sistema de coordenadas? Porque también puede ser que en algún sistema de coordenadas tenga esta forma, pero en otro sistema de coordenadas va a tener una forma distinta. Bien, acá viene lo importante. La hipótesis es que existe una clase especial de sistemas de referencia, que son los sistemas inerciales, y que en todos los sistemas inerciales el tensor métrico tiene la forma 6. O sea, no hace falta decir dónde tiene la forma 6. En cualquier sistema de referencia inercial, el tensor métrico va a tener la forma 6. Y eso es lo que va a terminar definiendo entonces las transformaciones de Lorentz. O sea, si todos los tensores métricos, todos los observadores inerciales perciben el mismo tensor métrico, pero el tensor métrico debería transformarse cuando yo paso de un sistema de coordenadas a otro, la forma admisible de pasar de un sistema de coordenadas inercial a otro es aquellos cambios de coordenadas que ocurre, no modifican al tensor métrico. O sea, no cualquier cambio de coordenadas me va a mandar de un sistema inercial a otro sistema inercial. Los únicos cambios de coordenadas que me mandan de un sistema inercial a otro sistema inercial son aquellos que hacen que el tensor métrico no cambie de forma. O sea, son aquellos que obedecen la ecuación 11. Y acá usé L en vez de lambda a la menos 1, pero L sería la matriz. Si lambda es la matriz con la que se transforman las coordenadas, L sería lambda a la menos 1, porque el tensor métrico es 2 veces covariante. En notación matricial, yo tendría entonces que el eta mu nu, si L es el nu prima, entonces el eta mu nu, fíjense que este índice mu prima tendría que ser el índice que está primero a la izquierda, después vendría la eta en el medio y después vendría esta L. O sea que a la primera L la tengo que transponer. O sea, en notación matricial, si yo pienso en L y en eta simplemente como matrices de 4×4, la expresión 11 dice que la L transpuesta por eta por L, producto de matrices ordinario, me da la misma matriz eta. O sea, me da la matriz que tiene acá un signo menos, y que es diagonal, que tiene acá un signo menos, y todos los demás elementos de la diagonal son 1. ¿Está bien? ¿Me pudieron seguir hasta acá? ¿Cómo estamos? Bueno, bárbaro. El tensor métrico, además de servir para la definición de intervalos, sirve
para otra cosa que es absolutamente fundamental. De hecho, es lo que uno más usa del tensor métrico. Y es que el tensor métrico sirve para lo que uno dice coloquialmente subir y bajar índices. O sea, ¿qué quiere decir bajar un índice? Bajar un índice quiere decir que yo agarro un vector contravariante y lo convierto en un vector covariante. Porque efectivamente la contracción de nu me da un escalar. O sea, si yo transformo esta expresión, con la eta vienen 2 lambda a la menos 1, con la a viene un lambda, uno de los lambdas se cancela y me queda el único lambda a la menos 1. O sea que a mu efectivamente se transforma, a mu con el índice abajo, efectivamente se transforma como un vector covariante. Y si uno mira, hace este producto de una matriz de 4x4 por un vector columna, ve que el A0 con el índice abajo es menos el A0 con el índice arriba, mientras que las coordenadas espaciales con el índice abajo o arriba dan lo mismo. O sea, de vuelta, ojo con los signos. El A0, en la convención que yo estoy usando, el A0 cambia de signo. Con la convención que usa Jackson, A0 quedaría igual, pero todas las coordenadas espaciales cambiarían de signo. A pesar de esta diferencia, en general, el A con el índice arriba o con el índice abajo, en general no se consideran dos vectores distintos, sino dos representaciones distintas de un mismo objeto. O sea, uno habla de las componentes contravariantes o las componentes covariantes de un vector. No piensa en las componentes contravariantes y covariantes como si fueran dos vectores distintos. Son simplemente dos representaciones de un mismo objeto. Además, como la matriz Z es perfectamente invertible, ¿no? Se ve, es obvio, la matriz Z es invertible y la inversa es exactamente la misma matriz. Esta fórmula se puede invertir, yo puedo escribir las coordenadas, así como la fórmula 8 me dice cómo bajo un índice, yo tenía un índice arriba y lo dejo abajo, yo también puedo subir un índice, y la forma en que subo un índice es con la matriz eta a la menos 1, que ocurre ser la misma matriz que eta. Entonces se define el tensor métrico, las componentes dos veces contravariantes del tensor métrico son la misma matriz eta, pero ahora pensada como tensor dos veces contravariantes. Y si yo sé subir índices, en particular, puedo subirle un índice a el tensor métrico. O sea, contraigo no los dos índices, sino uno solo con el eta mu nu y lo subo y me dan todas las componentes mixtas del tensor métrico. Pero claro, como subirlo quiere decir multiplicar por la matriz inversa, eso me da la matriz identidad. Ah, esta también es un error por un cambio de notación que hice después, acá debería ser una delta. Me da la delta de Kronecker mu nu, o sea, las componentes mixtas del tensor métrico son el tensor identidad. Entonces, bueno, retomamos. Habíamos dicho que pedir las isometrías del espacio-tiempo, o sea, las que dejan las transformaciones, que dejan invariante al tensor de Minkowski, son entonces los cambios de coordenadas que me llevan de un sistema inercial a otro sistema inercial, que en relatividad restringida, que es lo que estamos estudiando, son los únicos cambios de coordenadas que uno admite. Eso es lo restrictivo, lo restringido de la relatividad restringida, es que uno solamente está considerando la clase de los observadores inerciales y los cambios de coordenadas que van de un observador inercial a otro. Entonces, la pregunta obvia es, bueno, ¿cuál es la estructura de estas matrices? Obviamente no cualquier matriz va a satisfacer
la condición 11 o la condición 12, son equivalentes. Entonces, si no cualquier matriz L va a satisfacer la condición 12, ¿cuáles son las matrices que sí la satisfacen? Si es que hay alguna. Bueno, alguna hay, porque la identidad satisface la condición 12. La pregunta es si es la única que la satisface. Bueno, cada uno empieza a ver. Las matrices L representan un cambio de un referencial a otro. Y uno sabe, por experiencia, en nuestro caso, porque lo vimos la vez pasada, que esencialmente hay dos formas de cambiar de un referencial a otro. Una forma es hacer una rotación de los ejes coordenados y la otra forma es irse a un sistema que se esté moviendo con alguna velocidad relativa respecto del sistema original. Y en ambos casos uno ve que uno puede hacer un cambio de coordenadas muy drástico o cambiar muy poquito. O sea, uno puede subirse a una tortuga y entonces sí, bueno, está bien, el mundo visto desde arriba de la tortuga va a ser distinto, pero no muy distinto porque la velocidad es chiquita. O puede rotar, pero puede rotar por un ángulo infinitesimal. O sea que, además, si yo los cambios referenciales son transitivos, o sea, si yo me voy de un sistema S a un sistema S', y después me voy del sistema S' a un sistema S segunda, eso me define el mismo cambio de coordenadas que si me voy directamente de S a S segunda. Entonces, uno dice las matrices L, las matrices de cambio de coordenadas, forman un grupo, donde la operación de grupo es el producto de matrices o la composición de cambios de coordenadas. Y la identidad es, me quedo donde estoy, y la inversa es, si yo me fui de S a S', la inversa es, me vuelvo de S' a S. O sea que las matrices L forman un grupo, pero no cualquier grupo, sino que además forman un grupo continuo. Y entonces, para investigar cuál es la estructura del grupo, basta estudiar transformaciones infinitesimales. De vuelta, acá esto debería ser una delta, disculpen. En algún momento me estaba haciendo la transparencia, se hizo un cambio de coordenada, le pedí que reemplace todo, y no me di cuenta que había lugares que había deltas que tenían que quedar. Después, cuando subo el PDF a Classroom, va a estar corregido. Entonces, las matrices L forman un continuo, basta estudiar las transformaciones infinitesimales, o sea, cuando yo estoy cambiando un referencial a otro referencial próximo. Porque después las transformaciones finitas las puedo reconstruir simplemente componiendo transformaciones infinitesimales. O sea, me imagino, si quiero pasar de S a S', me imagino que tengo un número muy grande de referenciales en el medio, en que cada pasar de uno a otro es un cambio muy chiquito y simplemente voy pasando, voy saltando de piedrita en piedrita hasta que empiezo en S y termino en S'. Si, por ejemplo, si todos estos referenciales, yo quiero pasar de un referencial en reposo a un referencial que se mueve con velocidad v, y entonces lo que hago es partir la velocidad en 1000 y cada vez entonces hago un salto de velocidad siempre en la misma dirección, incrementando la velocidad de a milésimos. Ese resultado, cuando tomo el límite, cuando el número de pasos intermedios tiende a infinito, lo que me da como resultado es la exponencial. O sea, si se acuerdan de análisis 1, el límite de 1 más algo sobre n, todo a la n, cuando n tiende a infinito, es e a la algo. Y acá pasa lo mismo, o sea, el límite de la matriz identidad más épsilon, todo, donde épsilon se considera una cierta matriz finita dividido un número muy grande de pasos, pero todo iterado n veces, me da como resultado e a la épsilon. Entonces, básicamente es eso. Me basta estudiar un entorno
del elemento neutro del grupo, o sea, del referencial, de la matriz identidad, porque entonces, si conozco cómo son las matrices que están en un entorno de la identidad, la matriz general la puedo conseguir por exponenciación. Entonces, se lo repito, acá debería ser una delta mu 1, disculpen por mi error. Si la matriz L tiene esta forma, la matriz L traspuesta, la identidad es una matriz simétrica, acá queda epsilon traspuesto. Entonces, vuelvo acá, es 1 más epsilon por eta por 1 más epsilon, a orden 0 en epsilon me queda simplemente eta es igual a eta, por lo menos eso es cierto, pero ahora tengo una corrección a primer orden en epsilon, y después voy a tener correcciones de orden superior, y las correcciones de orden superior las voy a tirar, porque estoy asumiendo que epsilon es muy chiquito. O sea que el contenido no trivial de la ecuación 12 es pedir que los términos de orden epsilon, cuando L es 1 más epsilon, con epsilon muy chiquito, le voy a pedir que los términos lineales en epsilon se anulen. Y los términos lineales en epsilon me dan esta ecuación. Epsilon es una matriz, la matriz traspuesta multiplicada a derecha por eta más eta multiplicando a izquierda la matriz epsilon me tiene que dar 0. O sea que esta es la condición que me dice que que L es efectivamente un cambio de coordenadas admisible que me lleva de un referencial inercial a otro. No cualquier no cualquier epsilon va a servir. Fácilmente uno se imagina matrices que no van a obedecer esta condición. La pregunta es si hay alguna matriz no trivial que no sea epsilon igual a 0, que sí satisfaga la condición 14. Bueno, para hacer ese análisis conviene escribir epsilon con una estructura de bloques, o sea, esto es la componente 0, 0, esto es un bloque, esto es una fila, es el bloque, es la primera fila, las tres columnas correspondientes a los índices espaciales de la primera fila. Este es un vector columna, o sea, son las tres componentes espaciales de la primera columna. G' y G en principio son dos vectores distintos, nadie dijo que la matriz epsilon tenga que ser simétrica, de hecho vamos a ver que no lo es, o sea que en principio estoy pensando a esta columna como distinta a esta fila, y esto es la matriz de 3×3, que es la parte puramente espacial de la matriz epsilon. Entonces, escribimos epsilon con esta estructura de bloques. La matriz eta también tiene una estructura de bloques, donde lo que sería acá G es 0, lo que sería acá G' es idénticamente 0, la parte puramente espacial es la matriz identidad y la parte puramente temporal es -1, o sea que el producto de epsilon traspuesta con eta respeta la estructura de bloques. Y haciendo la cuenta y pidiendo entonces la condición 14, ojo, cuando uno toma la traspuesta, intercambia G con G' y cambia a epsilon por su epsilon traspuesto. Nadie dijo que epsilon sea una matriz simétrica. Entonces, cuando uno hace eso, ¿no? Adopta la forma 16 para epsilon e impone la condición 14, llega a que efectivamente los únicos epsilon que satisfacen esta condición son los que satisfacen la ecuación 17. La parte puramente espacial tiene que ser antisimétrica, este vector columna tiene que ser igual a este vector fila, y el término 0, 0 tiene que ser 0. O sea que demostramos que
no toda matriz vale, pero hay matrices no triviales que sí satisfacen la condición 14. Y si vemos cuántos grados de libertad tengo, o sea, cuántos coeficientes independientes tiene una matriz epsilon mu nu admisible, lo que veo es que tengo 6, porque puedo elegir arbitrariamente las 3 componentes del vector chi. Una vez que elegí los 3 elementos que van en esta fila, automáticamente me quedan determinados los 3 elementos que van en esta columna. Y una matriz antisimétrica de 3 por 3 también tiene 3 elementos independientes, porque los elementos de la diagonal tienen que valer 0, y una vez que elegí los 3 que van arriba de la diagonal, los 3 que van abajo son menos los que van arriba. O sea que tengo 6, una transformación de Lorentz, o sea, una transformación de un sistema referencial a otro, queda determinada por 6 parámetros independientes. Cuando la transformación es infinitesimal, son los 3 coeficientes, las 3 componentes del vector chi, el que va acá y el que va acá es el mismo, y las 3 componentes independientes del tensor antisimétrico, epsilon y j, que es una matriz de 3 por 3. En cambio, el que va acá, el 0, 0, necesariamente tiene que ser 0. Entonces ahora uno se pregunta, bueno, pero desde el punto de vista de esta idea intuitiva de que un cambio de referencial es o porque roto las coordenadas o porque un referencial tiene una velocidad respecto del otro, ¿qué representan los 6 coeficientes independientes que definen una transformación de Lorentz? Bueno, para empezar, yo tengo las transformaciones de Lorentz, en las que chi vale 0 y el tensor epsilon y j no es nulo. Es antisimétrico, pero no es nulo. Esas transformaciones, cuando el vector chi vale 0, fíjense, cuando el vector chi vale 0, ¿cómo es un cambio de coordenadas? ¿No? Acá voy a tener la columna x0', x1', o sea, x' y prima, z' es la matriz de identidad más esto, todo por x0, x y z. Cuando este vector es 0 y este vector es 0, quiere decir que x0 es la matriz de identidad por x0, o sea que x0' es igual a x0. Las matrices, las transformaciones en las que este vector chi son 0, son las matrices en que no estoy transformando el tiempo. El tiempo lo dejo invariante y hago una transformación en x, y z. Y esa transformación es puramente una rotación. Y la forma es fácil ver eso, o sea, todo tensor antisimétrico, epsilon y j, lo puedo escribir de esta forma, o sea, tiene 3 componentes independientes, con esas 3 componentes independientes las pienso como las componentes de un pseudo vector, pero como acá no vamos a invertir el espacio, la distinción entre vectores y pseudovectores no es relevante. Cuando uso esta forma, este epsilon y kj es el de Bichivita, es el tensor completamente antisimétrico en 3 por 3. Entonces, cuando uso esta forma de la matriz epsilon, acuérdense que el cambio de variables no es epsilon, el cambio de variables es la identidad más epsilon. Resulta que, como habíamos dicho antes, el tiempo no se transforma, y las componentes espaciales se transforman de esta manera, y uno reconoce que lo que dice acá no es otra cosa que el producto vectorial de este vector omega por x. Y esto es efectivamente lo que uno aprendió en mecánica o en física 1, que es una rotación infinitesimal. O sea que las transformaciones en las que los chi valen 0 son rotaciones en el espacio. Habíamos dicho que una transformación de Lorentz tiene 6 parámetros independientes. Si yo fijo los 3 primeros, los pongo iguales a 0, los otros 3 son los parámetros que definen una rotación en el espacio. Serían
las dos componentes independientes del versor en la dirección de omega y el módulo de omega. O sea que ya tenemos parte del grupo de Lorentz, y las rotaciones, por supuesto, son un grupo en sí mismo, o sea, la composición de dos rotaciones siempre me va a dar otra rotación. ¿Qué pasa con las transformaciones de Lorentz cuando chi no es cero? Bueno, si yo pongo el epsilon y j igual a 0, pero que chi i no es 0, entonces yo puedo elegir los tres parámetros, las tres componentes de chi las puedo elegir arbitrariamente. Bueno, supongamos que la primer componente de chi es distinta de 0 y las otras son iguales a 0. O sea, estoy eligiendo este vector espacial chi, lo estoy eligiendo en la dirección de x. Entonces, hago la transformación y veo que la transformación tiene esta pinta. X0 y X tienen una transformación no trivial, Y' y Z' quedan igual que antes. La vez pasada tuvimos que argumentar que cuando yo hacía una transformación de un referencial a otro que con una velocidad en la dirección de X, y pero no rotaba los ejes, entonces Y' y Z' permanecían invariantes. Acá no tuve que argumentar nada, lo único que tuve que hacer es hacer la cuenta. Cuando yo transformo Y' y Z' es 1 más epsilon por IZ, pero la parte de epsilon que es puramente espacial es 0, entonces Y' y Z' solamente ven al 1, mientras que X0 y X1, o sea, X0 y X, ven al 1, pero también ven al chi X. Y por eso la transformación de X' y X0' y X' no es trivial. Esto es la transformación infinitesimal. ¿Qué pasa si yo compongo muchas de estas? Bueno, en el caso de Y' y Z' es trivial. Yo compongo el operador de identidad, lo multiplico por sí mismo hasta cansarme, va a seguir siendo el operador de identidad. O sea que aún en una transformación finita, Y' y Z' no se transforman. Y en cambio, para una transformación finita, ¿no? Imagínense que itero esta transformación muchas veces con el mismo ji. Esa iteración me da este resultado. Una forma fácil de ver esto, imagínense que esto, o sea, esto es el paso enésimo de esta transformación que estoy iterando, ¿no? Sería el x'0 n más 1 sería el x0n más ji por xn, y xn más 1' sería xn más ji por el xn0. Si yo paso el límite, puedo escribir esa transformación infinitesimal como un sistema de ecuaciones. La derivada de x0 respecto de chi sería x, y, perdón, la derivada de x respecto de chi sería x0. Y integro ese sistema de ecuaciones, les pido que cuando chi vale 0, mi condición inicial son el x0 y el x del sistema original, la solución del sistema de ecuaciones es la 21. O sea que cuando yo itero con un mismo chi, muchas veces el resultado termina siendo la ecuación 21, que se empieza a parecer mucho a una transformación de Lorentz. Fíjense una cosa importante, fíjense que el determinante de la transformación es 1, y que el signo de este término es positivo, o sea que estamos hablando de transformaciones de Lorentz en las que no estoy invirtiendo la dirección del tiempo. Estoy hablando de las transformaciones de Lorentz propias. Bueno, lo que me falta entonces, si yo tengo esta idea intuitiva de que las rotaciones ya me las saqué de encima, esto debería ser un cambio de referencial. Este chi tendría que tener algo que ver con la velocidad relativa de un referencial respecto del otro.
Y para ver eso, hago algo muy parecido a lo que hice la vez pasada. Me fijo que si yo miro la recta CT-BT, esa recta, y donde ves la velocidad relativa de un referencial respecto del otro, esa recta se debería transformar en CT'0. Entonces, pidiendo esa condición, o sea, pidiendo que X' valga 0, pero X0 es CT y X es VT, ¿cierto? Una V mayúscula va a ser la velocidad relativa de dos referenciales, una V minúscula va a ser una velocidad de una partícula arbitraria, esa es la misma convención que usa Landau. Bueno, imponiendo esta condición, veo que efectivamente chi tiene que ver con la velocidad. La tangente hiperbólica de chi es, en este caso menos, v sobre c. Y automáticamente veo que solamente puedo definir cambios referenciales en los que v sea más chico que c, porque la tangente hiperbólica de un número real siempre está entre -1 y 1. Usando la manera de escribir el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico en términos de la tangente, veo que el coseno hiperbólico de chi es este coeficiente gamma, el seno hiperbólico de chi es menos gamma por b sobre c, gamma es lo mismo que la vez pasada, es 1 sobre esta raíz cuadrada. O sea que vemos que efectivamente las transformaciones finitas que vienen de iterar transformaciones en las que el epsilon y j era 0, efectivamente son las transformaciones de Lorentz que habíamos visto la vez pasada. Y entonces, ahora que ya sabemos cómo pasar de un referencial a otro, podemos empezar a hacer un poquito de cinética relativista. A lo mejor es un buen momento para parar. ¿Qué les parece? Hacemos el recreo ahora y después seguimos con... Lo que viene ahora hasta el final de la clase es cinética relativista. Vamos a ver cómo se transforma la velocidad de una partícula, cómo se transforma la frecuencia de una onda, ese tipo de cosas. Así que, bueno, veo que están de acuerdo. Así que hacemos el recreo y vamos a seguir a las 10 en punto. Hasta luego. Bueno, ¿cómo les está yendo hasta acá? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? ¿Se pudo seguir? A ver, Juan Cruz, yo me perdí un poco con lo que hicimos antes. A ver, ¿querés que vuelva sobre algo o seguimos y después lo miras tranquilo? Sí, o sea, en realidad lo, leo la pregunta. La pregunta es si hicimos transformaciones infinitesimales para pasar de un sistema inercial a otro, y después hay un segundo comentario, los subíndices y supraíndices me pierden. Así que contesto primero el segundo comentario. Sí, los subíndices y los supraíndices te pierden, y además está el problema de que es muy fácil meter la pata con los signos. O sea, yo les hincho tanto con los que tengan cuidado con los signos, es por dura experiencia personal. Así que efectivamente eso requiere un poco de entrenamiento. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿hicimos transformaciones infinitesimales para pasar de un sistema inercial a otro? ¿No? Claro, nosotros dijimos, bueno, el espacio-tiempo tiene
esta estructura, que es el tensor de Minkowski. Y los cambios de coordenadas admisibles son los que dejan invariante el tensor de Minkowski. Y nos pusimos a estudiar cuáles son las propiedades de los cambios de coordenadas que dejan invariantes el tensor de Minkowski. Después, por un problema de estabilidad emocional, decidimos sumarle a eso la imagen de un cambio de referencial. Efectivamente, de las transformaciones que dejan invariante al tensor de Minkowski, hay un subgrupo de ese gran grupo, hay un subgrupo que son las rotaciones en el espacio, ¿no? Ese grupo SO3. Entonces, a los elementos del grupo de Lorentz que además pertenecen a este subgrupo los podemos imaginar como rotaciones en el espacio. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, al resto lo podemos imaginar como cambios de referencial. Cambios de referencial con qué velocidad, y con la velocidad v sobre c tiene que ser la tangente de chi. O sea, en realidad esto, esto hay que pensarlo como que es la definición de v, porque quién es chi es perfectamente claro. Chi es el que va acá. Y cualquier transformación de Lorentz va a ser o bien una rotación compuesta con una transformación de este tipo. En vez de X podría ser Y o podría ser Z, pero es una transformación de este tipo. O sea que en el fondo, esto es la definición de V. Una cosa que me olvidé de decir, pero que es importante, es esto. Las rotaciones en el espacio forman un grupo en sí mismo, son un subgrupo del grupo de Lorentz. Los cambios de referencial, no. Yo no puedo hacer... El grupo de Lorentz es un único grupo, no son dos. No es que tengo un grupo de cambios de referencial y otro grupo de rotaciones. Porque, perdón, la composición de dos cambios de referencial, cuando las velocidades no son colineales, o sea, yo me voy del referencial S a un referencial que se mueve en la dirección X, y de ahí me voy a un referencial que se mueve en la dirección Y, y entonces me pregunto cuál es el cambio directo de S al que se mueve en la dirección Y. Esa transformación de Lorentz compuesta no la puedo representar como un único cambio de referencial. Siempre va a ser un cambio de referencial compuesto con una rotación. O sea que las rotaciones son un subgrupo del grupo de Lorentz, los cambios de referencial no. El producto de cambios de referenciales me puede dar como resultado una rotación, mientras que la composición de rotaciones siempre va a ser otra rotación. ¿Está bien? La pregunta original era si hicimos transformaciones infinitesimales para pasar de un sistema inercial a otro, y yo diría que no, estudiamos cuáles son las transformaciones infinitesimales que respetan al tensor de Minkowski, y después interpretamos esas transformaciones como un cambio de referencia. Bueno, entonces, me dicen que va mejor, así que seguimos. El tiempo no juega un rol muy particular en la teoría de la relatividad, es simplemente la componente cero de un vector contravariante. Entonces conviene definir un tiempo que realmente es invariante, que es el tiempo medido por el reloj del referencial en el que la partícula está instantáneamente en reposo. Bueno, la partícula está instantáneamente en reposo en este referencial. Cuando la partícula se desplaza, en este referencial no se desplaza porque está instantáneamente en reposo. Entonces x' es igual a 0, y el intervalo entonces es simplemente menos c cuadrado de tau cuadrado. Y como el intervalo es invariante,
todos los observadores inerciales están de acuerdo con que eso es el intervalo. No van a estar de acuerdo en cuál es el desplazamiento en el tiempo, pero sí van a estar de acuerdo con que ese es el intervalo. Entonces, en el sistema S original, en que la partícula que estoy mirando se está moviendo con velocidad v, que por lo tanto en un tiempo dt se desplaza en el espacio una cantidad v diferencial de t, la definición de velocidad, en el sistema original, entonces, el intervalo es c cuadrado de t cuadrado menos v cuadrado de t cuadrado, pero el intervalo vale lo mismo que menos c cuadrado de tau cuadrado, por lo tanto tiene que estar esta relación entre el tiempo coordenado y el tiempo propio de la partícula. O sea, esto es el lapso que ocurrió entre dos mediciones sucesivas de la posición de la partícula. Esto es el tiempo medido por un reloj que instantáneamente se está moviendo con la misma velocidad que la partícula. La relación entre ambos es que d tau es dt por esta raíz. Ahora este v es una v chiquita, o sea, no es la v de un cambio referencial. Es la velocidad que tiene la partícula que estoy mirando en el sistema de referencia S. Entonces, la relación entre el tiempo coordenado y el tiempo propio es la ecuación 24, como demostraron Calvin y Hobbes, el tiempo propio siempre es más chico que el lapso de tiempo. El lapso de tiempo propio siempre es más chico o igual que el lapso de tiempo coordenado. Entonces, la ventaja, la superioridad del tiempo propio respecto del tiempo coordenado es que el tiempo propio es realmente un invariante, o sea, todos los observadores están de acuerdo en cuál es el tiempo medido por el reloj que se está moviendo con la partícula. No están de acuerdo en cuáles son los tiempos medidos por sus propios relojes, pero todos coinciden que el reloj que está viajando con la partícula marca el tiempo tau, y eso está perfectamente bien definido. Con el concepto de tiempo propio, yo puedo definir el concepto de tetravelocidad. O sea, la velocidad ordinaria es de x a dt, igual que en física 1. Pero eso no tiene ninguna ley de transformación simple. O sea, estoy dividiendo tres componentes de un vector por una cuarta. Eso geométricamente no tiene mayor significado. Pero si en cambio hago esto, o sea, dividir las cuatro componentes del vector desplazamiento por el tiempo propio, esto sí es un tetravector, un vector en el espacio-tiempo, porque el x mu es un vector covariante, diferencial de x mu es diferencia de dos vectores también es un vector, por lo tanto dx mu también es un vector contravariante, y estoy dividiendo eso por una invariante. Entonces, no afecta, al dividir por d tau, no afecta la ley de transformación de x mu, porque d tau no se transforma. Y por lo tanto, la tetravelocidad U sub mu es definido por 25, es efectivamente un vector contra, que si yo efectivamente escribo cuánto valen las componentes de este vector usando la relación entre el tiempo propio y el tiempo coordenado, que es la relación 24, de ahí me aparece esta raíz, las componentes de la tetravelocidad es la componente espacial vale 1, porque me va a quedar un dt sobre dt. Las componentes espaciales son la velocidad ordinaria de x a dt dividido c, la c viene del c de tau, todo dividido por la raíz que viene de haber reemplazado de tau por dt. Entonces, las componentes
explícitas de la tetravelocidad son estas. Estas son las componentes contravariantes. Yo ya sé bajar índices, así que puedo escribir las componentes covariantes. Me cambia el signo de la componente 0. Ojo con los signos. De todas formas, siempre vale que U mu es adimensional, para eso agregué la C, estoy dividiendo dos distancias. Y siempre, y esto es francamente notable, un cuadrado siempre está normalizado. O sea, si yo hago la contracción de estos dos, me queda 1 por menos 1, me queda el producto escalar de B sobre C con sí mismo, y del otro lado, y abajo me queda la raíz cuadrada al cuadrado. Entonces simplemente me queda menos, o sea, arriba me queda 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado, cambiado de signo, abajo tengo 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado, eso siempre me da menos 1. O sea que la tetravelocidad siempre viene normalizada. El módulo de la tetravelocidad siempre vale menos 1 y no hay que espantarse de que el módulo de un cuadrado de un vector en relatividad puede ser negativo porque efectivamente tenemos una pseudométrica en vez de una verdadera métrica. Lo que esto significa, por supuesto, es que siempre la componente temporal le va a ganar a las componentes espaciales. O sea que siempre la velocidad de la partícula va a ser más chica que c y por lo tanto siempre la tetravelocidad va a estar contenida dentro del cono de la luz futuro de la partícula. Si yo conozco la tetravelocidad, entonces puedo recuperar la velocidad ordinaria y se ve que efectivamente la velocidad ordinaria es simplemente el cociente de la componente correspondiente de la tetravelocidad dividido el U0, porque al tomar el cociente esta raíz se va y me queda simplemente el D sobre C. O sea que a menos de este factor de C, el cociente de la componente de la tetravelocidad reproduce la velocidad ordinaria. ¿Qué pasa con la composición de velocidades? Bueno, precisamente, ahora estamos mirando una partícula con velocidad v en el sistema S', o sea, la caja es el sistema S', Snoopy se está moviendo con velocidad v chica respecto del sistema S', el sistema S' se mueve con velocidad v grande respecto de Charlie y Lino. Entonces, tenemos una partícula que se mueve con velocidad v en el sistema S'. El sistema S' se mueve con velocidad v grande respecto al sistema S. Bueno, ¿cuál es la velocidad de la partícula respecto del sistema S? Bueno, simplemente como sabemos que la tetravelocidad es un tetravector, lo único que tenemos que hacer es aplicarle la transformación de Lorentz a la tetravelocidad. Para eso la introdujimos. En este caso, en que tengo un cambio de referencial, que solamente tengo velocidad, la velocidad relativa la definí en la dirección X, o sea, elegí la dirección X para que coincida con la velocidad relativa. Las componentes 2 y 3 de la tetravelocidad no se transforman, igual que antes no se transformaban las coordenadas Y y Z, ahora no se van a transformar las componentes 2 y 3, las componentes 0 y 1 se transforman mediante la transformación de Lorentz, y yo saco factor común. Acá estoy haciendo la transformación de Lorentz al revés, o sea, estoy escribiendo las componentes en S en función de las componentes en S'. Saco el U'0 factor común, uso que U'0 dividido U'1 dividido U'0 son las componentes ordinarias de la velocidad en el sistema S', y me queda la fórmula 28. O
O sea, esto es lo que va de la tetravelocidad en S. Si yo quiero saber no cuánto vale la tetravelocidad, sino cuánto vale la velocidad de física 1 en el sistema S, bueno, tengo que hacer de vuelta las componentes espaciales divididas por la componente temporal. Y cuando hago ese trabajo, me queda que las componentes espaciales en la velocidad de física 1 en el sistema S está relacionada de esta forma con la velocidad de física 1 en el sistema S'. Y bueno, esta ya la habíamos visto la vez pasada. Esto es cuando la partícula se está moviendo paralela al referencial S'. Estas dos son nuevas, y lo que es notable, lo que hay que tener cuidado, es que las componentes 2 y 3 de la tetravelocidad no se transforman, pero las componentes 2 y 3 de la velocidad de física 1 sí se transforman, porque heredan la transformación de la componente puramente temporal de la tetravelocidad. O sea, lo que hay que tener cuidado con 29, uno tiene, en algún lugar de la memoria uno se acuerda que cuando la velocidad del sistema referencial está en la dirección X, las componentes Y y Z no se transforman. Bueno, ojo, las componentes Y y Z de la tetravelocidad no se transforman, pero las componentes Y y Z de la velocidad, de la 3 velocidad, esas sí se transforman. Bueno, siguiendo el manual de cinemática, después de velocidad uno incluye aceleración. Y por el mismo motivo que la velocidad uno la definió como la derivada de las coordenadas respecto del tiempo propio, la aceleración la va a definir como las derivadas de la tetravelocidad respecto del tiempo propio, no respecto del tiempo coordenado, sino respecto del tiempo propio. Acá estaba la duda de si poner o no poner una C, pero como la C es constante, finalmente preferí no ponerla. Pero fíjense que la tetravelocidad es una adimensional, porque yo la definí como el cociente de dos longitudes, ¿no? Arriba hay una longitud y abajo, porque le puse la C, también hay una longitud. O sea que la tetravelocidad siempre es adimensional, por lo cual la aceleración definida de esta forma en realidad tiene unidades de 1 sobre tiempo, no tiene unidades de aceleración ordinaria. Quizás tendría que haberle agregado una C, pero multiplicando para que realmente tenga unidades de aceleración. Pero bueno. Entonces, la tetraaceleración de la partícula, entonces, es la derivada de la tetravelocidad respecto del tiempo propio. Pero como tenemos la condición de que u cuadrado siempre vale menos 1, y como el tensor de Minkowski es simétrico, es cierto que la derivada de u cuadrado es 2 veces u por la derivada de u, resulta que la tetravelocidad siempre es ortogonal en la métrica de Minkowski a la tetraaceleración siempre es ortogonal en la métrica de Minkowski respecto de la tetravelocidad. Y ojo que, como la métrica de Minkowski no es una métrica, sino una pseudométrica, el concepto de ortogonalidad es distinto. Pero, de todas formas, la ecuación 31 vale. Siempre la velocidad, o sea, en algún sentido, en relatividad todos los movimientos son circulares. Siempre la aceleración va a ser ortogonal a la velocidad. La pregunta es qué cuerno quiere decir un círculo en el espacio de Minkowski. Bueno, entonces, supongamos, para hacerla simple, tenemos una partícula que se está moviendo solamente en la dirección X.
entonces automáticamente U2 y U3 valen 0, la derivada de 0 respecto de tau sigue valiendo 0, la única cosa que puedo derivar son U sub 0 y U sub 1. Estábamos entonces con la tetraaceleración. Como U sub 0 cuadrado menos U sub 1 cuadrado siempre vale 1, yo siempre puedo parametrizar U sub 0 como el coseno hiperbólico de alguien y U sub 1 como el seno hiperbólico de alguien. Y entonces la derivada del coseno hiperbólico siempre va a ser, o sea, uso la regla de la cadena, ¿no? Si yo parametricé U sub 0 como el coseno hiperbólico de chi, la derivada respecto de tau es la derivada respecto de chi por la derivada de chi respecto de tau. La derivada del coseno hiperbólico siempre va a ser el seno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico va a ser el coseno hiperbólico, lo que me queda es la derivada de chi respecto de tau. Entonces, decimos que la aceleración es constante cuando el módulo de la aceleración, o sea, a0 cuadrado menos a1 cuadrado, al revés, menos a0 cuadrado más a1 cuadrado, que como el seno hiperbólico cuadrado, el coseno hiperbólico cuadrado, la diferencia vale 1, me queda simplemente de chi a de tau, es constante. Entonces, cosas notables de esta fórmula. Yo no puedo decir que A sub mu es constante. O sea, A sub mu nunca va a ser constante porque tiene que satisfacer esta condición. Entonces, si la velocidad está cambiando, A sub mu va a tener que cambiar para seguir siendo perpendicular a la velocidad, con el sentido de perpendicularidad propio de una pseudométrica, pero perpendicular al fin. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de física 1 no es A sub mu igual constante. Pero sí puedo pedir que el módulo de la aceleración sea constante. Y otra cosa notable, fíjense que el módulo de la velocidad siempre era negativo, y eso quería decir que la tetravelocidad siempre era un tetravector temporal, siempre estaba dentro del cono de la luz. En cambio, el módulo de la aceleración sale positivo, o sea que la aceleración siempre va a ser un tetravector espacial. La aceleración siempre va a estar afuera del cono de la luz. Esta es otra propiedad constante que tiene la aceleración. En el caso de aceleración constante, o sea, ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es pedir que el módulo de la aceleración, que es un invariante, sea constante. Si es constante para un observador inercial, es constante para todos, porque a cuadrado, siendo el módulo cuadrado de un vector, es un invariante. Ahora, si esto es una constante, entonces estas ecuaciones se integran inmediatamente. O sea, chi es simplemente A por tau, y entonces estas ecuaciones, yo tengo que la derivada de ter respecto de tau es el U sub 0, y la derivada de x respecto de tau es el U sub 1. Ya sé que la derivada del U sub 0 respecto de tau es el seno hiperbólico de A por tau, y la derivada de A sub 1, la derivada de U sub 1 respecto de tau es el coseno hiperbólico de A por tau. Entonces las ecuaciones se integran inmediatamente y me queda la ecuación 33. Fíjense que t, cuando tau va de menos infinito a infinito, t va a ir también de menos infinito a infinito, o sea, esta trayectoria empieza en el pasado lejano y termina en el futuro lejano. X, cuando tau tiende a menos infinito, X es muy grande, empieza a bajar, o sea, inicialmente la partícula está viniendo hacia el origen, pero llega a la distancia c sobre a, y después X empieza a crecer otra vez. Entonces, el dibujo de la trayectoria es este.
Cuando la partícula está muy lejos, se viene moviendo prácticamente a la velocidad de la luz, que es representada por la línea de puntos. Estas son las líneas en que X es más o menos CT. El origen de tiempos va hacia arriba, la coordenada X va hacia la derecha. Entonces, la partícula está viniendo prácticamente a la velocidad de la luz. Se va frenando, se frena completamente en t igual a 0, y después se empieza a acelerar y termina moviéndose asintóticamente otra vez a la velocidad de la luz. Y un resultado curioso que tiene esto es que la partícula jamás, jamás, jamás se va a enterar de algo que esté pasando de este lado. Porque nada, ¿no? Nada que pase en este cuadrante, la partícula lo va a llegar, o un observador que esté viajando con la partícula se va a enterar, porque ningún rayo emitido en esta parte se puede mover, ninguna información emitida de esta parte se puede mover más rápido que la luz y por lo tanto nunca va a poder atravesar la línea de rayas. O sea que un observador que se mueve de una forma uniformemente acelerada, tiene lo que se llama un horizonte. Puede percibir cosas que están pasando acá, puede percibir cosas que están pasando acá, por debajo de esta línea, pero las cosas que estén pasando por arriba de la línea, para este observador son completamente imposibles de observar. O sea, el observador uniformemente acelerado solo tiene acceso a las cosas que están pasando por debajo de esta línea de rayas. Viceversa, un observador que vive por acá no va a tener absolutamente ninguna noticia de que del otro lado hay un observador uniformemente acelerado. Recién cuando cruce esta línea de rayas va a poder ver alguna señal emitida por el observador acelerado. O sea que esto es un primer caso muy simple de un problema en el que aparece un horizonte. Hay una región del espacio-tiempo que es inaccesible para el observador por el hecho de que el observador se está moviendo asintóticamente con la velocidad de la luz. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Habían visto alguna vez algo parecido? Si les interesa saberlo, en un agujero negro pasa algo parecido. En mecánica, bien, perfecto. Hay un paralelismo entre la física de un observador uniformemente acelerado y la física de un observador en órbita alrededor de un agujero negro, porque para no caer en el agujero negro, el observador precisamente se tiene que acelerar, tiene que compensar la atracción del agujero negro. Y entonces hay un paralelismo, de hecho, mucho más estrecho de lo que uno se imaginaría entre el comportamiento de un observador uniformemente acelerado en un espacio en que no hay ningún agujero negro, no hay nada, es el espacio-tiempo vacío. Hay un paralelismo entre eso y un observador en reposo, pero en presencia o en el vecindario de un agujero negro. ¿Está bien? ¿Podemos seguir entonces? Bueno, vamos entonces. Relatividad y fenómenos ondulatorios. Lo que hicimos con la tetravelocidad lo podemos hacer también con el número de onda. O sea, nosotros vimos la vez pasada que cuando yo tenía una onda escalar, la onda escalar, precisamente la amplitud de onda escalar, se transformaba de esta forma. Y eso quiere decir que si en un sistema tiene esta pinta, en otro sistema, bueno, para empezar una onda plana también va a ser una onda plana, porque las transformaciones que estoy mirando son
son lineales y por lo tanto, si yo tomo una onda plana, las superficies de fase constante van a ser un plano, y cuando hago la transformación de coordenadas, el plano se va a transformar en otro plano. O sea que efectivamente, si yo tengo una onda plana en el sistema S, en el sistema S' también voy a tener una onda plana. Y debido a la ecuación 36, además van a tener la misma fase. O sea, la fase va a ser un invariante. Y como ya sé que X, C, T son las componentes de un tetravector, me doy cuenta que la fase es simplemente el producto escalar de Minkowski entre el tetravector de las coordenadas y un tetravector número de onda. O sea, puedo introducir el tetravector número de onda, por motivos dimensionales, acá tengo que dividir por C, las componentes espaciales son el número de onda ordinario, y la fase de la onda plana es simplemente un producto escalar, pero minkowskiano, o sea, con la métrica de Minkowski, entre el tetravector número de onda y el tetravector de las coordenadas. Una vez que sé que las componentes del número de la frecuencia y el número de onda ordinario son las componentes de un tetravector, ya puedo comparar las frecuencias y el número de ondas de la misma onda vista en dos referenciales arbitrarios. Y por lo tanto, ya sé todo lo que necesito saber, ya sea para calcular el efecto Doppler, o sea, el cambio en la frecuencia de una onda percibida por un observador en movimiento, o lo que se llama la aberración de la luz, que es el cambio en la dirección aparente de propagación de una onda percibida por un observador en movimiento. Entonces empezamos con el efecto Doppler. ¿Cómo cambia la frecuencia, el efecto de cómo cambia el silbato del tren cuando el tren está llegando a la estación? ¿Cómo cambia el sistema, la frecuencia de una onda cuando la estoy observando desde un sistema en movimiento? Haya más interrupciones. Bueno, decíamos, yo tengo una onda en el sistema S en reposo, que también es el sistema del emisor. La onda tiene una frecuencia omega. Ahora la voy a mirar desde un sistema S' que se mueve con velocidad v. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia que ve el observador del sistema S'? Y como ya sabemos que el número de onda es un tetravector, lo único que tenemos que hacer es hacer la transformación de Lorentz del tetravector y después ver qué pasó con la componente cero. La transformación de Lorentz es lo mismo de siempre, la componente, o sea, la frecuencia, estoy asumiendo que la velocidad relativa de los dos referenciales está en la dirección X, o sea que la frecuencia se va a transformar junto con la componente X del número de onda. La componente X del número de onda es omega sobre C por el coseno de tita. Este omega sobre C por la relación de dispersión habitual. El módulo O de K es omega sobre C. Tita es el ángulo entre el número de onda en el sistema S y la velocidad en la dirección X. Bueno, hago la transformación de Lorentz, reemplazo K sub X por esto y me queda entonces cuánto vale la frecuencia en el sistema S'. Es interesante comparar esto con cómo es la fórmula no relativista del efecto Doppler, y de vuelta la fórmula no relativista es simplemente cómo se transforma la fase cuando yo estoy usando la transformación de Galileo. En la transformación de Galileo el tiempo no cambia, en cambio la posición cambia de esta manera, por lo tanto, si ahora me fijo quién está multiplicando el tiempo, eso es omega prima es 1 menos b sobre c por el coseno de tita. O sea que la diferencia entre el efecto Doppler
relativista y el no relativista es que en el efecto Doppler relativista tengo que dividir por la raíz siempre es menor que 1, eso quiere decir que el efecto Doppler relativista siempre va a ser un poquito más fuerte que el Doppler no relativista. ¿Está bien? ¿Se entendió? Disculpen todas las interrupciones que estoy teniendo, creo que ya la situación está controlada. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Bien. Bueno, ¿qué pasa con la aberración? Acá es la situación, la situación es la que sigue, ¿no? Yo tengo, esto en general, el interés de esto está en astronomía. Yo tengo una estrella, si la estuviera viendo desde un referencial en reposo respecto de la estrella, vería que la estrella subtiende un ángulo A, alguna dirección determinada, el horizonte, o lo que sea, pero yo la estrella no la estoy observando en un referencial en reposo, la estoy observando desde la Tierra, y la Tierra se mueve con velocidad v. Y entonces, el ángulo que subtiende la estrella respecto del horizonte ya no es A, sino que es un ángulo A', que va a depender de la velocidad. Esto es un efecto observado. Si yo mido la misma estrella a lo largo del año, como la velocidad va cambiando, voy viendo que este ángulo va cambiando. Y es un efecto adicional, de hecho, el efecto de paralaje, que es debido a que estoy mirando la estrella de distintos lados. O sea, una cosa es mirar la estrella en junio y otra cosa es mirar la estrella en enero, porque la posición de la Tierra cambió en 2 unidades astronómicas. Pero acá no, eso no tiene que ver con la posición de la Tierra, sino con la velocidad de la Tierra. Hay un cambio aparente en la inclinación de la estrella sobre el horizonte debido a que la Tierra se está moviendo, da una variación para una estrella típica alrededor de 20 segundos de arco, y eso era algo perfectamente medible ya en el siglo XVIII, en los 1700, era algo que era perfectamente medible. Así que la pregunta es esa: ¿cuál es la relación entre el ángulo A que hubiera medido un observador en reposo y el ángulo A' que mide el observador que se está moviendo con velocidad v? Y la respuesta, bueno, lo mismo que hacemos siempre, o sea, en un análisis no relativista, ¿qué diríamos? Bueno, pienso la luz la pienso como un chorro de partículas, se está moviendo de la estrella hacia mí. Me fijo en el dibujo cómo es la velocidad de estas partículas. Las partículas se mueven con velocidad c en el referencial en reposo, y simplemente me fijo cuál es la inclinación de la velocidad y me queda esto, que las componentes de la velocidad son c, el coseno de a en la dirección x, el seno de a, cambiado de signo, en la dirección j. Y esto vale en el sistema en reposo. Bueno, cuando yo quiero irme al sistema S', fíjense, es importante el sentido de la flecha. En el sistema S', yo veo que la luz, además, adquiere una componente de velocidad v en la dirección de las x positivas. O sea, la velocidad del referencial S' respecto de S, o en la dirección de las x negativas, yo veo que la estrella se mueve en sentido contrario. Por lo tanto, en el sistema S', las componentes de la velocidad, la componente I no cambió, a la componente X le apareció una V, y simplemente ahora yo me fijo en la tangente de A', la tangente de A', el cateto opuesto sobre cateto adyacente, y me queda la fórmula 44.
O sea que esto de la fórmula no relativista, que era perfectamente conocida en los 1700 y razonablemente ajusta los datos que tenían en los 1700. ¿Qué pasa si hago ahora esto del análisis no relativista? ¿Qué pasa si hago el análisis relativista? El análisis relativista, bueno, de vuelta, en el sistema S yo tengo la frecuencia, tengo el número de ondas y quiero saber qué pasa en S', lo que tengo que hacer es aplicarle la transformación de Lorentz al tetravector, cuyas componentes son omega sobre C y K. O sea que ahora de vuelta veo que como la transformación, la velocidad está en la dirección de X, la componente Y del tetravector no se transforma, y la componente X se transforma como una combinación lineal de la componente X y la componente 0 del tetravector en el sistema original. Por lo cual me queda esta formulita y nuevamente la tangente de A' es K sub I' sobre KX', y me queda el mismo efecto no relativista, pero multiplicado por esta raíz cuadrada. O sea, hay una diferencia del orden de b cuadrado sobre c cuadrado entre la aberración relativista y la aberración en el caso no relativista. Y acá pasa una historia que realmente uno la lee y no la puede creer. O sea, yo me la encontré cuando... Esto no está en el Jackson, ¿no? Me la encontré cuando estaba investigando un poquito este tema para armar la clase y realmente no puedo no compartirla. La referencia, esta es una referencia básica, pero además aprovecho para pasarles la referencia porque este libro es una joya. La evolución conceptual de la mecánica newtoniana y relativista se consigue y es un libro que debería ser accesible porque está pensado para estudiantes más o menos del mismo nivel que tienen ustedes. O sea que es un libro que les tendría que resultar perfectamente accesible. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos en el sistema? ¿Qué fue el análisis no relativista que hicimos? Para empezar, adoptamos un modelo de la luz como partículas, y después dijimos, bueno, son partículas que se mueven con velocidad c en un referencial en reposo, y en el referencial en movimiento no se movían más con velocidad c. O sea, yo calculo cuánto es el módulo cuadrado de esto, el módulo cuadrado ordinario, y me va a dar más que c. En el sistema móvil, mis partículas se estaban moviendo con una velocidad más grande que c. Bueno, ocurre que en 1739, Euler, el famoso Euler, dijo, no, esto está mal. Y es increíble, ¿no? En 1739 Euler dijo, no, eso no puede ser, eso está mal. ¿Y por qué tenía que estar mal? Euler rechazaba la idea de que la velocidad de la luz cambiara cuando cambio de referencial. Decía, no, la luz se tiene que propagar con la misma velocidad en S y en S'. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la velocidad de la luz lo único que indica es la velocidad de luz respecto del éter, y si el éter no se está moviendo en S', la velocidad de la luz tiene que ser c. Y esto ya lo decía Euler en 1739. Entonces, bueno, pero si el fenómeno de aberración no se debe al cambio de la velocidad de la luz, la velocidad de la luz siempre es c, 300.000 kilómetros por segundo, ¿por qué hay aberración? Bueno, entonces dice, bueno, tiene que haber aberración por el movimiento del observador S' respecto del emisor.
Y para analizar ese movimiento, para colmo, o sea, no solamente Euler dice que la velocidad de la luz tiene que ser constante, sino que para analizar ese problema, Euler va a apelar explícitamente al principio de relatividad. Y en vez de analizar el problema en el que la estrella está quieta y el astrónomo se mueve, o la Tierra se mueve, en vez de analizar el problema en el que la estrella está quieta y la Tierra se mueve, Euler va a analizar el problema en el que la Tierra está quieta y la estrella se mueve. O sea que Euler ya tenía en 1739 la constancia de la velocidad de la luz y el principio de relatividad. Y va a decir, bueno, en realidad, si la estrella no se moviera, yo estoy mirando la estrella desde el punto D, la luz que emitió la estrella la emitió cuando estaba en A, y por eso yo veo el ángulo A', pero mientras tanto la estrella se movió, y en el momento en que la luz llega a D, la estrella no está más en A, ahora está en E. Si la estrella no se hubiera movido, se hubiera quedado siempre en E, yo hubiera visto el ángulo A. O sea que el efecto de aberración en este artículo de 1739 de Euler, Euler lo atribuye a que mientras la luz venía viajando de A hasta D, la estrella misma se movió desde A hasta E. Bueno, viene una cuentita, lo que viene acá no es exactamente la misma cuenta que está en el libro de Gauche, es mi versión de la cuenta, en caso de que se llegue a algún resultado. Y lo que es sorprendente es que el resultado que le da a Euler, a partir de la constancia de la velocidad de la luz, no es la fórmula newtoniana. O sea, Euler se da cuenta que hay algo con la transformación de Galileo, porque cuando él agrega la hipótesis de la constancia de la velocidad de la luz, no le dio la misma fórmula que la fórmula no relativista. Tampoco le dio la fórmula relativista. O sea, le dio una tercera fórmula que coincide a primer orden. A primer orden B sobre C coinciden las tres. Pero ya a segundo orden no. Y de hecho, las cuentas que yo hice me daba que la newtoniana se aproxima más a la fórmula relativista que la de Euler. Pero lo increíble es que Euler ya a mediados de los 1700 ya tenía el principio de la invariancia de la velocidad de la luz y el principio de relatividad. Realmente uno no parece alocado pensar que si Euler hubiera tenido mejores datos, ¿no? Si los astrónomos de la época hubieran podido medir la aberración con suficiente precisión como para poder ver las correcciones de orden B sobre C cuadrado, a lo mejor, no digo toda la relatividad, pero a lo mejor las transformaciones de Lorentz se hubieran descubierto a mediados de los 1700 en vez de a finales de los 1800. Realmente es increíble lo cerca que estuvo Euler, que por supuesto, bueno, era Euler, no era cualquiera, era Euler, lo cerca que estuvo, si no de toda la teoría de la relatividad, al menos de las transformaciones de Lorentz. Yo creo que las hubiera encontrado, si hubiera tenido mejores datos para ajustar, en algún momento se hubiera dado cuenta de que la cosa pasaba por ahí. Bueno, disculpen, la clase de hoy fue particularmente complicada. Es la ley de los grandes números. O sea, yo sabía que en algún momento a lo largo del cuatrimestre esto iba a pasar. Lo único que nos queda para terminar, van a hacer unos dibujitos, les debía la explicación de qué es el disco de Poincaré. Nosotros habíamos visto la vez pasada la versión
la versión gráfica de esto, la versión de Escher, pero en realidad Escher lo que hizo fue redescubrir, de una manera muy ingeniosa, un objeto que ya era conocido en la literatura matemática y que había sido estudiado precisamente por Poincaré. Entonces, bueno, ya les había pasado la referencia del libro de Gauche, ahora les paso esta referencia, es un review article de Balas y Bodos. Este no es fácilmente accesible, este es una joya, pero no es fácil. Y acá van a tener absolutamente toda la información que quieran acerca de este objeto. La forma en que uno construye el objeto es, agarra un espacio de Minkowski, pero de 3 dimensiones, 2 dimensiones espaciales, X e y un tiempo. Y en ese espacio de Minkowski considera el hiperboloide en que c cuadrado t cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1. O sea que este hiperboloide es invariante frente a transformaciones de Lorentz, porque esto esencialmente es el intervalo. Es el intervalo entre este evento txi y el origen, y eso es invariante. O sea que las transformaciones de Lorentz van a convertir el hiperboloide en sí mismo. No respetan a este hiperboloide. Y lo que voy a hacer es representar al hiperboloide en 2 dimensiones. Le voy a sacar una dimensión, proyectándolo sobre el disco unidad, tomando como centro el -1. El -1 sería la punta del otro hiperboloide. Esta es una rama del hiperboloide. El -1 sería la punta de la otra rama del hiperboloide. Entonces, mediante la proyección del hiperboloide puedo representar, es como hacer una representación tipo Mercator, cuando uno representa la Tierra en un mapa en 2 dimensiones. Represento entonces al hiperboloide en 2 dimensiones. Y como el hiperboloide es invariante Lorentz, las transformaciones de Lorentz del espacio de Minkowski de 3 dimensiones me van a definir una transformación del disco de Poincaré en sí mismo. En particular, estos arcos de círculo que figuran prominentemente en el dibujo y que tienen como caso límite los diámetros del círculo, esos vienen de hacer la intersección del hiperboloide con un plano. O sea, cuando yo interseco el hiperboloide con un plano y hago la proyección, eso se proyecta sobre un arco de círculo. Y como los planos también, o sea, una transformación de Lorentz transforma un plano en otro plano y transforma el hiperboloide en sí mismo, quiere decir, cuando yo hago la transformación de Lorentz, un círculo se mapea en otro círculo. Y por eso la relevancia geométrica que tienen los círculos, círculos que siempre atacan el borde del disco a 90 grados, porque eso viene de la parte asintótica de la intersección, ¿no? Cuando la intersección ya se está moviendo casi a la velocidad de la luz, la diferencia entre el hiperboloide y el cono de la luz se hace muy chiquita y eso hace que la proyección se vaya al borde del disco. Siempre ataca el disco a 90 grados. Y bueno, y eso era lo que les quería contar entonces sobre este objeto. Este hiperboloide, la noción de intervalo del espacio de Minkowski induce una noción de distancia entre 2 puntos del hiperboloide. O sea, la distancia entre 2 puntos en el hiperboloide es el intervalo entre los eventos correspondientes en el espacio-tiempo. Y cuando yo escribo cuánto vale esa distancia puramente en términos de coordenadas sobre el hiperboloide, me da lo que se llama una métrica con curvatura constante negativa. O sea, la superficie de una esfera es una superficie con curvatura constante positiva. Este hiperboloide, o sea, un hiperboloide
embebido en un espacio de Minkowski es una superficie de curvatura constante negativa. Una esfera embebida en un espacio euclídeo es una superficie de curvatura constante positiva. Un hiperboloide embebido en un espacio de Minkowski es una superficie de curvatura constante negativa. Y por eso el interés geométrico y también en teoría de sistemas dinámicos de este objeto. Por eso el interés de estudiar la evolución, un sistema dinámico caótico de una partícula que se está moviendo, una partícula libre que se está moviendo en este objeto. Bueno, con eso terminamos la caótica clase de hoy, o sea que esta clase termina caóticamente en ambos sentidos del término. Y la próxima clase vamos a hacer un poquito de mecánica. Vamos a ver cómo acoplar una partícula relativista al campo electromagnético. Y como la forma más clara de hacer esto, acá he dicho cómo, no come, la forma más clara de hacer esto es usando el formalismo hamiltoniano, pero no creo que lo hayan visto eso en física 3 y probablemente en mecánica vieron el formalismo hamiltoniano, pero no estoy seguro si lo habrán visto en el contexto del electromagnetismo. Vamos a empezar de abajo, o sea, vamos a ver cómo acoplar una partícula no relativista al campo electromagnético en el formalismo hamiltoniano, y después vamos a usar eso como guía para el caso relativista. Y eso, hasta ahora siempre en la parte relativista, siempre nos manejamos con los potenciales. Sabemos que los potenciales forman un tetravector. Viendo cómo se acopla una partícula al campo, nos va a llevar al concepto ahora ya no de los potenciales, sino de los campos en la teoría relativista. Cómo aparecen el campo eléctrico y el campo magnético en la teoría relativista. Y eso va a ser el miércoles, porque el lunes es feriado. Así que, bueno, yo termino acá, los dejo con Paula. No sé si hay algún comentario o pregunta. Parece que alguien no sabía que el lunes es feriado. Sí. Sí, estas cosas realmente requieren asimilarlo. No son cosas que se rindan de entrada. Cuando uno le agarra la mano, se enamora del formalismo, porque el formalismo es tan sólido, se termina convenciendo de que al final la teoría relativista es mucho más clara y mucho más natural que la teoría no relativista. O sea, esta imbricación entre espacio y tiempo hace que aparezcan un montón de conexiones que en la teoría no relativista obviamente también son ciertas, pero son mucho más difíciles de descubrir. En la teoría relativista son absolutamente obvias. Bueno, entonces, me disculpo nuevamente por lo caótica que fue la clase de hoy. Sabía que iba a ocurrir esto de dar clase desde la casa de uno corre estos riesgos, por lo menos no me estaba bañando. Y los dejo con Paula y nos vemos el miércoles. Buen fin de semana largo.